Clase 15, Mat 071, vamos a ver. Lo mismo de la clase pasada, pero ahora en coordenadas paramétricas. ¿Qué es otra forma de verlo? Recuerden que hay curvas que en paramétricas son muchísimo más fáciles de ver. La misma circunferencia en ecuaciones en paramétrica es muchísimo más fácil que en cartesiana, porque en cartesiana una circunferencia no es una función. En cambio en paramétricas sí actúa bien. Bueno, entonces vamos a ver área y longitud, pero en paramétricas. Ya, aquí va a salir una fórmula un poco mágica, voy a intentar explicar de dónde viene, pero es un poco mágica. Entonces, área en coordenadas paramétricas. Por ahí nos tenemos que acordar que una curva parametrizada tenía esta forma. Yo le daba fórmula a la coordenada X y a la coordenada Y, y también daba un intervalo. Evaluar en el inicio del intervalo es el punto inicial y evaluar al final del intervalo es el punto final. ¿Sí? Recuerden que eso me dan coordenadas, o sea, son puntitos. Este sería como X de A, Y de A. Hacemos nuestra curva, lo que sea que vaya a corresponder, y el punto final es X de B, Y de B. Eso. Si X de A, Y de A es igual a X de B, Y de B, o sea, el punto inicial es igual al punto final, se dice que la curva es cerrada. ¿Cuándo? Por ejemplo, en la circunferencia. Ahí tenemos punto inicial y punto y final el mismo, y por eso mi curva es cerrada. Y si para cualquier tiempo, por ahí entre medio, mientras nosotros graficamos la curva, estos dos valores, x de t1 y de t1, x de t2 y de t2 son iguales, solo si los tiempos son iguales, se dice que la curva es simple. Acá la circunferencia es una curva simple, acá no es una curva simple. En un tiempo yo pasé por acá, después seguí avanzando y en otro tiempo volví a pasar por ahí. Existen dos tiempos distintos que tienen la misma coordenada x, y. Esa no es una curva simple, esa se cruzó. ¿Ya? Como un repasito de nuestras paramétricas. Y la parte del área nos dice, si tengo esta curva paramétrica, derivable por tramos, una curva cerrada simple, puede no ser cerrada, después vamos a ver que puede no ser cerrada. Entonces el área encerrada por C puede ser calculada por cualquiera de estas tres fórmulas. De hecho, con la primera se sacan las otras dos, o uno podría sacar esa al tiro. La primera, que no es obvia, viene de un Bronsquiano. ¿Qué es esa cosa? Uno dice, si yo tengo mi ecuación x de t y de t, agrego sus derivadas, x' de t y' de t, y se saca un determinante. No sé si han visto álgebra lineal, pero por eso digo que es un poco mágico. De aquí, de esa determinante, cuando lo vean, se van a acordar, sale esta primera ecuación. Entonces, por eso digo, es un poco mágica, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ese es el Bronsquiano. Las otras dos se pueden calcular relativamente simple. ¿Por qué? Porque uno dice, yo me acuerdo que el área encerrada por una curva se calculaba de esta forma, se calculaba como f por dt, o f de x por dx. El f de x en general se le llama y por dx. Ah, pero yo tengo y ahí, que es nuestro y solito, nuestro y de t. Y de x es la derivada de x, que es x' por dt, por el diferencial. Y de ahí obtenemos esta. Entonces, viene de la relación de la integral de como el área bajo la curva. Y acá mismo uno podría hacer un cambio de variable. ¿Qué cambio de variable? Uno podría decir ya, voy a hacer una, no es un cambio de variable, es integración por partes. Si nosotros hacemos integración por partes acá, yo digo, necesito un u y un db, el u es el i, el db es el derivado, que es el x', completo mi tablita, du es y' de t, y la integral de x', que es como devolverse, es solamente el x.
De ahí, utilizando la integración por partes, me dice, esa integral, esa original, se transforma en x de t por y de t menos esta multiplicación. Y' de t por x de t de t. Y ustedes me dirán, pero eso no es igual a la segunda que aparece acá. No, pero a nosotros nos pidieron una curva cerrada simple. O sea, cuando evaluamos entre A y B, y acá evaluamos entre A y B, y acá también evaluamos entre A y B, como la curva es cerrada, cuando yo evalúo en x de t, en x de b, perdón, y de b, menos x de a y de a, como la curva era cerrada, estos dos valores son exactamente iguales y por eso se me anula. Así que eso de ahí se hace 0 y me queda solamente esta. Y de ahí salen los valores absolutos, porque esta es lo mismo que menos esta. Pero como estamos hablando de áreas, las áreas son positivas, así que las dejamos como positivas. ¿Ya? Hay una pequeña referencia de dónde salen nuestras fórmulas, al menos las dos de abajo. La última era fácil, recordando área con integrales. A ver si la acomodamos un poquito. Lo dejé muy apretado. Entonces, vamos a utilizar estas son... El único problema es que tenemos 3 fórmulas, y ahí uno dice, ¿cuál ocupo? Bueno, todo depende del ejercicio. A veces es más fácil ocupar uno, a veces es más fácil ocupar otro, ¿ya? Pero no es que sea tan obvio. Así que vamos a practicar. Lo bueno es que las curvas paramétricas son un poco más libres que las curvas cartesianas. Entonces es más interesante hacer el cálculo. Entonces, determina el área encerrada por una circunferencia C parametrizada por esta. Una circunferencia, y uno dice, bueno, el área es el área de una circunferencia. ¿Cuál es el área de una circunferencia, chiquillos? Acá. Pi por R al cuadrado. Sí. Acá el radio es A por ese A que aparece ahí. Porque si evaluamos en 0, por ejemplo, me queda coseno de 0 y seno de 0. Coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0, así que aquí el radio es A. Si evalúa en pi medios, le va a pasar lo mismo, le va a dar A y A. Así que en nuestra circunferencia radio A. Y nos debería dar pi por radio al cuadrado. Ojalá nos dé eso. Ya. Y aquí vamos a calcular nuestras áreas. Entonces, ¿cuál fórmula ocupamos? Bueno, la que nos acomode, cualquiera de las 3 que estaba arriba. En una teníamos que ocupar, no voy a ocupar la gigante porque en este caso no es tan necesario. Una era con el x' y el y original, siempre en valor absoluto porque es el área, y la otra era al revés, era el y' con el x original, y también con el valor absoluto. ¿Cuál ocupo? No sé. Vamos a probar. En una necesito la derivada del x y en la otra necesito la derivada del y, así que las voy a calcular igual. ¿Cuánto vale x', chiquillos? Ahí tenemos x. ¿Cuánto vale la derivada de x? Seno, sí. Me faltó una, sí. A, seno. Súper bien. ¿Y la derivada del y? Menos coseno. Pero con el a. Muy bien. A por menos coseno. La derivada de seno. ¿Están seguros? Creo que me equivoqué. Es al Al revés, revés. profe. Al revés, profe. Gracias. Es Pero menos me seno. están dictando. En el chat me están dictando. Estas son las integrales, ¿o no? Sí, esas son las integrales. Siempre pasa. La derivada de coseno es menos seno. Y la derivada de seno es coseno. Bueno, siempre se nos confunden las integrales con las derivadas.
Ups. Ya. Tenemos ahí las derivadas. Una opción, una de las integrales, era hacer la multiplicación. El x', que sería a por menos seno de t, por el i original. A por seno de t. Y listo. En el intervalo 0, 2pi. Ya. Este no me gusta mucho solo porque tiene el signo negativo y no me gusta. Probemos el otro. La otra era i', que i' la tengo acá, sería a coseno de t. Y el x original, que también es a coseno de t. Y este sí, este es mucho más cómodo, nos aparece al tiro como la función en positiva. Nos queda una cuadrada, la cuadrada siempre positiva, así que lo puedo sacar del valor absoluto. Y también nos queda un coseno al cuadrado. Y ese sigue siendo positivo. Así que no le tengo que cambiar nada y listo. Así que esta es la que más me acomoda en este momento. El a cuadrado lo puedo sacar afuera. Y me queda la integral de coseno al cuadrado. ¿Cómo podré integrar yo coseno al cuadrado? ¿Alguna idea? Con la fórmula, con una propiedad trigonométrica. Sí. ¿Cuál? ¿Cuál propiedad trigonométrica? La 1 más coseno de 2x partido en 2. Perfecto. Sí. Entonces, sería 1 más coseno. ¿Es 1 más o 1 menos? Nunca me acuerdo. 1 más. 1 más. Del ángulo doble partido en 2. El del seno es con menos, entonces. El medio para afuera y vamos a integrar al entre 0 y 2. Y ahora sí integrales. La integral de 1 perfecto, más la integral de coseno ahora sí la integral de coseno. Seno. Sí. Seno de 2t, y como adentro tenía un 2t, ¿qué me faltará? Lo multiplico por 2. Algo me falta. Lo divido No, por 2. lo divido por 2, sí. ¿Cómo se aseguran, chicos, si ustedes derivan esto? La derivada del seno es coseno de 2t por 2. Entonces la idea es eliminar ese por 2 que sale y por eso dividimos por 2. Y esto lo evaluamos entre 0 y 2pi. Evalúo arriba. Menos evalúo abajo. ¿Cuánto es seno de 0? 0. ¿Y cuánto es seno de 4pi? 0 igual. También es 0, sí. Es como 4pi es lo mismo, eso es 2pi. El 0 era partir, dio una vuelta completa, eso son 2pi, y dio otra vuelta completa y es 4pi, entonces es como 0, es lo mismo. Es llegar al mismo valor original. Así que ahí listo, me quedó a cuadrado, partido en 2 por 2pi, los 2 se me van y me queda pi por al cuadrado. Y es área, así que deberían ser unidades cuadradas. Y listo, nos dio lo mismo que nosotros conocíamos. ¿Sí? Es una verificación de lo que nos enseñaron funciona al menos para esta fórmula. ¿Dudas, chicos?
No, supongo que no. Ya vamos al siguiente. Gracias. Aquí tendría que haber dejado más espacio. Me va a faltar espacio. Determina el área encerrada por la asteroide, ahí es el dibujito del asteroide, parametrizada por eso. En realidad si me dicen asteroide yo pienso en esa parametrización. Recuerden que vimos parametrizaciones como en la clase 3. Ahí deben haber algunas fórmulas. Y este se ve feito porque es una aproximación que hizo el computador. No sé si se fijan, se ven como pedacitos de línea. Porque tengo que programar mejor el computador. Ya. En este caso, chiquillos, nos va a quedar algo feito. Veamos bien, ¿de dónde salen los feitos? Teníamos dos integrales, o en realidad teníamos tres. Hay una que yo uso muy poco, pero por si acaso. Hay una que era con X y con Y' y dt. Y había con otra que era con Y', X y dt. Si hacemos esa, y uno dice, bueno, probemos, necesitamos las derivadas. Hoy escribí la misma, nada que ver. X' y dt. Ahí sí. Necesito de todos modos las derivadas, así que ¿cuánto vale X' acá, chicos? Es una regla de la cadena. Derivada. A, 3 ¿a cuánto? a de coseno de t elevado a 3, no elevado a Cuadrado. 2, cuadrado, Ujú. por seno elevado al cubo de t. No, seno solo de t. Ay, Este, ¿cómo lo pensamos? Ojo ahí, este lo pensamos así. Ese 3 que está ahí es lo mismo que ponerlo acá afuera. Entonces, bajo el exponente le resto un grado y derivo después lo que estaba dentro, sin el elevado a 3. ¿Ya? Y ahí nos queda el seno. Misma Sería idea, menos seno. la derivada de coseno es menos seno, sí, menos seno. Voy a poner paréntesis. Menos seno. Acá, misma idea, piénsenlo como seno y al final al cubo. ¿Cuál sería la derivada de nuestro y? a A seno cuadrado de t, seno cuadrado 3 seno de cuadrado 3 seno cuadrado por coseno de t. coseno, perfecto. Y listo. Ajá, y veamos cuál nos sirve. A lo mejor ninguna. Ya, tenemos x original, sería a coseno al cubo de t por el y', que sería a 3 seno al cuadrado coseno. Que está feito, a ver si lo juntamos un poquitito. Nos queda un a cuadrado, que ese es positivo, el 3 también es positivo, y nos queda lo otro que sería, bueno, también es positivo. Es coseno a la cuarta por seno al cuadrado. ¿Está feito eso? Bueno, probemos con el otro. Misma idea. El x' nos queda a 3 coseno al cuadrado de t por menos seno de t. Por el y original sería a seno cubo de t. ¿Dónde saqué un? Me faltó, me faltaba la cuadrada. Entonces tenemos a cuadrado, también tenemos el 3, tengo un coseno cuadrado y tengo menos seno al cuadrado, a la cuarta. Y esto iba en valor absoluto. Seno a la cuarta es positivo, así que el valor absoluto solo le va a sacar ese menos.
Pero de nuevo nos quedó algo muy feo. No sé si se fijan, desarrollar eso va a ser feito. Vamos a tener que hacer estos cambios, ese mismo cambio que hicimos acá, pero como está elevado a la cuarta, sería s elevado al cuadrado, y el otro con la resta también. Igual es largo. Yo acá me aventuraría a hacer la otra fórmula, la que era un poco más extensa. A lo mejor se nos simplifica. ¿Cuál era la otra? ¿Dónde la anoto? Acá tengo espacio. La otra era la mitad de x por y' menos al revés, x' por y de t. Ya tengo casi anotaditas las cosas, así que las voy a ocupar. Nos queda 1/2 de la integral entre 0 y 2pi. Después le agrego el 0,2pi para que no me quede tan grande acá escrito. El x por y' lo tengo anotadito acá. Igual le voy a poner el valor absoluto. Era 3 al cuadrado coseno a la cuarta seno al cuadrado. Menos. El otro, el que estaba acá, que era menos 3a al cuadrado coseno al cuadrado seno a la cuarta. Fíjense que saqué el menos que aparecía ahí. Ese lo saqué y lo tiré para adelante. Y ahora cierro el valor absoluto. Ese menos con ese menos se me anulan. En realidad tengo factor común el 3a cuadrado. Así que lo voy a sacar para afuera. Ya, me queda coseno a la cuarta de t, seno al cuadrado de t, menos con menos me queda más, coseno al cuadrado de t, seno a la cuarta de t. Este se ve más feito, pero no se ve tanto, porque lo podemos arreglar. Hay un factor común en los dos en la suma. ¿Cuál es el factor común, el que yo puedo factorizar? Coseno cuadrado y seno cuadrado. Entonces lo sacamos. Coseno cuadrado y seno cuadrado. Como son al cuadrado, yo casi voy a sacar el valor absoluto. O sea, esto es positivo más y esto es positivo. Eso lo saco. Me queda factor coseno al cuadrado más seno al cuadrado. ¿Cuánto vale coseno cuadrado más seno cuadrado? 1. 1. Y eso es bueno porque se nos fueron 2 grados de una. Nos quedó solamente esto. Coseno al cuadrado, seno al cuadrado. Entonces, se veía más feíto, pero nos quedó un poco más simple. Ahora, ¿cómo arreglamos eso? A ver, necesito una hoja extra. Voy a pegar la misma y le voy a tener que borrarle al blanco. Ya. Pues mientras se ve eso de ahí, ¿cómo podremos arreglar ese coseno cuadrado, seno cuadrado? Hay más de una forma de hacerlo, la verdad. ¿Alguna idea que se les ocurra? ¿Qué podremos hacer? Profe, dígame. No tiene nada que ver, pero quizá me equivoqué. Dígame. Ah, ¿quién tiene problemas de internet, chiquillos? ¿O me están escuchando bien? ¿Se escucha bien, profe? Ah, ya. Sí, profe, se escucha bien. Ok. Ah, me dice si podría subir las clases a YouTube. Sí, les dije. Si no estoy subiendo las clases, mándenme un correo nomás porque se me olvida entre tanto ajetreo. Así que avísenme nomás, mándenme un correo si no estoy subiendo las clases.
Pasen los cuadrados afuera. ¿Alguna formulita que se nos ocurra que tenga coseno por seno? ¿Alguna identidad conocida por ahí? 1/2 de seno de 2t. ¿Cuál es? Seno de 2x. ¿Cuál es seno de 2x? No, profe, me equivoqué. No, No, vi pero otro número. dígalo. Es 1/2. Dígalo. Es 2 por seno de x por coseno de x. Ya, esto está bien. Porque ese 2, como nos dijo el compañero, lo tiramos para afuera, para abajo. Para el divisor. Y ahí nos queda. Con esa identidad la podemos utilizar ahí. ¿Se podía hacer de otra forma, chicos? Sí, se puede hacer de otra forma. Les voy a decir cómo de ahí. Entonces, coseno seno lo transformamos en seno de 2t partido en 2, pero estaba al cuadrado, así que hay que respetar el cuadrado. Y nos queda 3a cuadrado, el 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. Y nos queda seno al cuadrado de 2. Ya, como que de a poco fuimos simplificando un poquitito los cuadrados. Y ahora sí, la fórmula para este, que era parecida a la del coseno, pero con un signo distinto. No, 1 menos coseno. Ujú. Y aquí lo anotamos. Seno al cuadrado de x es 1 menos coseno de 2t, de 2x, perdón. Estoy mezclando las x con las t, partido en 2. Es la misma que la del coseno al cuadrado, pero con un menos. Así que seno al cuadrado nos quedaría 1 menos coseno de el doble. Acá tenía una x y acá tengo 2x, así que acá tengo 2t y el doble va a ser 4t. Y ahí ya vamos a estar listos. Entonces, el 2 de nuevo sale y nos queda la integral de 1 menos coseno de 4t. Y ahora sí, ya voy a evaluar, así que la voy a poner entre 0 y 2pi. Recuerden que no los puse para que no me quedara tan apretado, pero el intervalo me lo dijeron ahí. Ese es el mismo que yo utilizo. ¿Ya? E integramos y ya estamos listos. Integral de esto completito. T más senos Seno, más seno menos seno, menos menos seno. Me falta algo. partido en 4. Partido en 4, perfecto. Y todo entre 0 y 2pi. Evaluamos arriba. Menos, evaluamos abajo. Me acuerdo que seno de 0 es 0. 0 también es 0. Seno de 8pi. 0. Sí. Y listo. Voy a simplificar ese único 2 con el 16 y me va a quedar 3a cuadrado pi partido en 8. Unidades cuadradas porque es un área. Entonces, el área del astroide, esa área que está acá adentro, nos da 3a cuadrado pi octavos. ¿Sí? ¿Cuál fórmula nos sirvió acá? La más extensa porque pudimos hacer algunas simplificar algunas cosas. ¿Sí? Con esa factorización nos salía un poco más fácil. Ahora, chicos, si a nosotros no se nos ocurría hacer esta factorización, esa del seno de 2x, al menos a mí, si yo hubiese estado apurada y no se me ocurre, hubiese tenido que hacer acá esa transformación, esa identidad de seno cuadrado y la de coseno cuadrado. Me hubiese quedado como 1 más coseno de 2t partido en 2 por
1 menos coseno de 2t partido en 2. El del coseno cuadrado y el del seno cuadrado. Esta es una suma por diferencia, así que se nos simplifica un poquitito, sale el cuarto de abajo y nos queda 1 menos coseno cuadrado de 2t. Y de nuevo usar las fórmulas. Eso, pero también funciona. Hay que usar como de nuevo la fórmula con el coseno cuadrado. Pero es otra forma de seguirlo, en caso de que a alguien no se le ocurría hacer esta identidad de inmediato. ¿Ya? De hecho, estas transformaciones, estas mismas que escribí en azul, las podríamos haber utilizado acá arriba, solo que nos hubiese quedado un poquitito gigante, porque como estaba la cuarta, sería s al cuadrado y el otro era simplecito. Y se iba agrandando un poco más la cosa. ¿Ya? Pero eso, tienen más de una forma de resolver algunas integrales. Casi todas las trigonométricas. El resto es práctica, chicos. ¿Dudas? No, profe, todo claro. Ok. Vamos acá. Estas mismas fórmulas se pueden ocupar incluso cuando la curva no es cerrada. Ojo, arriba nos dijeron que las integrales servían para curvas simples y cerradas. ¿Y por qué cerradas? ¿Por qué son equivalentes? Por lo que yo les decía en esta parte. Cuando nosotros evaluamos en una curva cerrada, el punto final y el punto inicial son el mismo. Entonces se me van a anular y esta parte se me va a ir. Por eso nos sirve cuando la curva es cerrada y simple. Pero hay un pero. Acá me dicen que no es necesario que la curva sea cerrada siempre y cuando se cumpla algo. Si los puntos inicial y final están sobre alguno de los ejes coordenados. En realidad me están diciendo que la altura del punto inicial y final son el mismo. Por ejemplo, en una parábola, si el punto inicial y final tienen la misma altura, se van a anular igual cuando yo evalúe x de b y de b, menos x de a y de a. Si la altura es 1, por ejemplo, este me va a dar 1, este me va a dar 1 y se me van a ir. ¿Ya? Por eso sirve esto. Entonces, acá nos dicen, verifique o pruebe que va a servir, o pruébelo con eso, con el área encerrada en un lazo de la cicloide. ¿Cuál era la cicloide, chiquillos? Cuando una rueda giraba y nos iba dejando como un rastro, que era como algo así. Repásenlo en la clase 3. De hecho, les subí en la carpeta, me acuerdo, como la animación de la cicloide, por si lo quieren probar. La cicloide tenía ecuación AT menos A seno de T, y la I era A menos coseno de T, menos A coseno de T. ¿Ya? Con T en 0,2pi. Entonces vamos a probar esto. De nuevo, ahí tenemos las ecuaciones y necesitamos las derivadas. Y ahí veamos cuál ocupamos. Vamos a ocupar alguna de las fórmulas. De todos modos necesito x' e y'. ¿Cuánto vale x'? A menos A coseno de T. Perfecto. ¿Y el y'? A seno de T. Perfecto. Ya. ¿Cuál fórmula ocupamos? No sé. ¿Cuál quieren ocupar? Tenemos la grande y las otras. Y la otra era x' menos y'.
Ocupemos la grande. Ah, esta era con un medio. A lo mejor nos sale más fácil, ojalá. Si no, yo probaría. Siempre las escribo. No es que a uno, no es que de buenas a primeras se nos ocurra cuál ocupar. ¿Ya? Por ahí si escuchan algún tip, mejor. Pero yo no me las sé. En general, como que las escribo y digo cuál es la que más me gusta. De hecho, la que encuentro más fácil es multiplicar la derivada de este por el de abajo. Fíjense bien, x' con y son iguales. ¿Se ve o no? X' con Sí. y. Yo ocuparía esa. Se ve como mucho más simple. A ver, x' con y. Solo porque son iguales y me va a quedar al cuadrado y me va a quedar todo positivo. Por el y, que es a menos a coseno de t. Ya, así no ocupamos la gigante. Esto está al cuadrado, así que de todos modos es positivo. Porque se repite. Podemos sacar el a, va a salir al cuadrado por el cuadrado. Y nos queda 1 menos coseno de t al cuadrado de t. Ya, me imagino que también hay identidades para esto. Sí, seguro. Pero lo vamos a desarrollar, porque en este momento no se me ocurre, para que avancemos un poquito. ¿Eh? Dígame, si se le ocurre ahora. Pero es que si usted pone al cuadrado el coseno y el 1, no le quedaría 1 menos coseno cuadrado y eso no sería seno cuadrado. No, porque es un cuadrado binomio. No puede Ah, ser. verdad. Sí, sí, tienes razón, me equivoqué yo. No nos preocupe. A veces pensamos en eso. Es más común de lo que piensa. Ya. Ahí es el desarrollo y estamos casi listos. El coseno cuadrado es el único que de nuevo tenemos que cambiar por la fórmula. Pero el resto está casi listo. Entonces tenemos 1, 2 coseno de t y el coseno cuadrado 1 más coseno de 2t partido en 2. Y vamos integrando. Chicos, la integral del 1, X x es t en este caso, pero sí. La integral de menos 2 coseno. sería menos 2t. Menos 2, menos 2 seno. Menos 12. La derivada del seno es coseno. Sí, ¿No sería más? ¿O no? es que la derivada del seno es coseno. Ah, sí, La sí, sí. integral de coseno es seno. Sí. Más, y esta fracción. ¿Cuál es la integral de, bueno, por separado? Piensen que es un medio. ¿Cuál es la integral de un medio? Un medio de t. Ujú, perfecto. Un medio t. Y la integral de coseno de 2t partido en 2. Seno de 2t. Partido 2. Seno de 2t partido 4. en 4. Partido en 2, sí, pero por el 2 de abajo partido en 4. Súper bien. Y terminamos. Y evaluamos entre 0 y 2pi. Evalúo arriba. 2pi menos 2 seno de 2pi más 2pi medios más seno de 4pi cuartos menos y evalúo en 0. Ojo, me va a dar 0, 0, 0, 0. Así que le voy a poner un gran 0. ¿Algo que se me simplifique, chiquillos? El seno de 2pi. Ya, el seno de 2pi, ¿cuánto vale? 0.
¿Qué más se simplifica? El seno de 4pi. Seno de 4pi. ¿Cuánto me queda al final esto? Y A cuadrado 4, 3pi. a cuadrado 3pi. por 2pi cuadrado. 3pi y por el a al cuadrado. Y ahí está, unidades cuadradas. Entonces, el área de la cicloide, que sería como, es que no es una media circunferencia, es un poco más chatita, diría yo. Más o menos el dibujo. El área de la cicloide, que recuerden que era así, el área de esa mide esto, 3pi por a al cuadrado. ¿Cuál ocupamos? La fórmula que se veía más cómoda, solo esa, ¿ya? Ahí cuidado con lo que puedan ocupar. La más general creo que funciona siempre, solo que es un poco extensa. ¿Dudas, chicos? No, ¿No? Ya, vamos a lo último. Longitud de arco en paramétricas. Ya. De nuevo, si tenemos una curva paramétrica, derivable porque necesito las derivadas, siguiendo una metodología similar a la de la clase pasada, se tiene. La clase pasada dijimos, teníamos una curva, separamos en mini intervalos, y para cada mini intervalo hacemos la longitud entre dos puntos. ¿Sí? Y la longitud entre dos puntos sería x de t y menos x de t y menos 1, como en dos tiempos seguidos, al cuadrado. Más la misma con de algún tiempo y menos 1, y la resta al cuadrado y todo en raíz. Esa es la distancia entre dos puntos en un tiempo y menos 1 y en un tiempo y, como en dos tiempos seguidos. ¿De dónde sale eso? Acá hay un pequeño arreglo. Y es que, como necesitamos esto de las derivadas, lo vamos a arreglar un poquitito. Dividimos por la variación del t acá, que queda como al cuadrado, y lo saco como que multiplico arriba y abajo por la variación del t. Arriba me queda ahí solito fuera de la raíz, cuando el de abajo, el del denominador, yo lo entro a la raíz, entran al cuadrado, porque están dentro de la raíz. Y ahí está esto, que cuando hacemos millones de intervalos, es exactamente la razón de cambio, es la derivada de los y. Por eso sale esa fórmula. Y acá es lo mismo, es la variación de los x, cuando el t, la variación tiende a 0, es la derivada de los x. Y de ahí viene, el dt de afuera se transforma en el diferencial. Entonces, efectivamente se parece a la misma metodología de la clase pasada, solo que es un poquitito más corta porque no hay que utilizar el teorema del valor medio. Entonces, ahí tenemos nuestra longitud de curva y listo, así la vamos a ocupar. Así que determina la longitud de la circunferencia de radio A que tenemos ahí. Teníamos la parametrización antes. La parametrización de la circunferencia, esta curva, está dada por A coseno y A seno. Al 0,2. Esa es la única que yo me sé de memoria, porque de la circunferencia se ocupa bastante. La de la asteroide ya no me la sé de memoria. Ya. Entonces, veamos la longitud de curva, como el alambre. Y ahí uno dice, ¿cuál es el perímetro de la circunferencia? ¿Alguien se lo sabe de memoria? 2pi r. 2pi r, entonces ojalá nos dé exactamente lo mismo. 2pi r. En este caso el r es el a. 2pi a. Recuerden que ese es a, ese es a, menos a, menos a. Así que vamos a utilizar esta fórmula. Necesito de todos modos las derivadas de x y la derivada de y.
Así que x', ¿cuánto vale? Menos a seno de t. Menos a, la derivada de coseno menos seno menos a seno, perfecto. ¿Y la derivada de y? A coseno de t. Perfecto. ¿Qué me dice mi fórmula? Me dice, eleve cada uno al cuadrado, lo suma y lo pone en una raíz. Así que nuestra longitud de curva en este caso sería la integral entre 0 y 2pi. Este al cuadrado la segunda derivada al cuadrado y todo en raíz. Acomodamos un poquitito. Queda a cuadrado, seno cuadrado, a cuadrado, coseno cuadrado. Los a cuadrados los podemos sacar afuera de la raíz. Uf, ¿y eso cuánto vale? 1. Vale 1, ¿cierto? Así que nos quedó solo la integral entre 0 y 2pi de a. El a en realidad lo podríamos sacar para afuera y decir que es la integral de 1. ¿Cuál es la integral de 1? X. X, en este caso. Evalúa entre 0 y 2pi, evalúo arriba, menos evalúo abajo, que es 0. Y ahí está. Nos quedó 2pi por a. Y esta es una longitud, así que sería solamente como unidades. Esa No es la fórmula unidades. del perímetro, ¿no? ¿Ah? Esa al final da la fórmula del perímetro. La del perímetro, sí, es que es justo eso, es la longitud de la circunferencia, lo de que está afuera, como el alambre, cuando uno dibuja esto. Así que coincide con el perímetro, es justo eso. Ahora, estamos haciendo el cálculo solo como verificando que funciona. No es que sea como interesante todavía. Pero me imagino que más adelante vamos a ver curvas en polares, espero, son bastante interesantes. Y ahí, claro, los cálculos no son tan obvios. A nosotros siempre nos han enseñado el perímetro de la circunferencia y uno como que se lo sabe de memoria. Pero claro, acá hay una justificación de que efectivamente se da si es que lo pensamos como una función, no como la circunferencia como el dibujo. Sí, eso. ¿Dudas, chicos? Profe, así hicieron antiguamente a obtener el perímetro. No, a obtener la fórmula. No, no, porque la parte geométrica se utilizaba mucho antes. Antes habían demostraciones geométricas. Yo creo que antes hacían aproximaciones. De hecho, el valor de pi costó harto que saliera. Entonces no creo que hayan utilizado fórmulas así. Yo creo que esto ya es de después. Porque piensa que antiguamente los griegos tenían demostraciones, o sea, el teorema de Pitágoras, que uno tiene como mucha álgebra, como mucho escrito así. En la antigua Grecia no se demostraba así, habían demostraciones geométricas. Antes se consideraban mucho las demostraciones geométricas. Y no sé por qué después se han ido como pasando, como que a la gente no le gustan, como que creen que no son tan válidas. Así que no creo que hayan hecho como los cálculos así. Yo creo que hicieron otro tipo de aproximaciones antes y ya después se pulió y llegaron a este tipo de fórmulas. Pero lo que les digo, el teorema de Pitágoras es súper interesante. Si ustedes buscan, existen como 500 demostraciones del teorema de Pitágoras y las primeras, como la que aparece en los elementos de Euclides, son geométricas nomás, son como moviendo unos triángulos. No es una demostración como escrita. Es genial. Bueno, búsquenla por ahí si pueden. Eso. ¿Dudas, chicos? ¿Más dudas?
No, vamos acá. Determinar la longitud del asteroide. Ya voy a copiar la fórmula del asteroide porque no la sé. Sé que tiene unos cubos. La cicloide. Aquí está el del asteroide. Ahí está el del asteroide. Ya. Longitud del asteroide. Necesitamos sí o sí las derivadas. Necesito X' y necesito Y'. X'. Ya los calculo. Las tiene arriba. Las tengo arriba ya, pues, pero vamos practicando. 3A. ¿Qué más? Coseno de cuadrado. Perfecto. Por Seno de t. menos seno, ¿no? Sí. Abajo, Y'. 3a seno cuadrado de t Bien, por coseno de t. perfecto. Elevemos cada una al cuadrado. Le voy a poner X' al cuadrado, Y' al cuadrado. Entonces sería 9 al cuadrado, coseno a la cuarta y seno cuadrado. Mismo abajo. 9a cuadrado, seno a la cuarta, coseno al cuadrado. Ya. Y vamos con la longitud. Entre 0 y 2pi. La raíz de estas sumas de estas dos. 9a al cuadrado, coseno a la cuarta de t. Seno cuadrado de t. Más 9a cuadrado, seno a la cuarta de t, coseno cuadrado. Uf, ¿algo que podamos factorizar, chicos? El 9 al cuadrado. Perfecto. ¿Algo más? Coseno cuadrado y seno cuadrado. Perfecto. Seno cuadrado y seno al cuadrado. Y factor de coseno cuadrado y de seno cuadrado. Ya, paréntesis cuadrado se va a... 1. ¿Cuánto vale? 1. Y eso es bueno porque es una multiplicación. Y acá como está todo al cuadrado con la raíz, yo voy a suponer que es positivo. 9a, no, sería 3a. 3A cuadrado, eso 3A. 3a coseno seno. Había una identidad con coseno y seno que usamos antes. ¿Cuál era? Seno de 2. T partido en 2. ¿Ah? Seno de 2t partido en 2 es coseno de t, seno de t. Ya. Uy, no debería asumir que es positivo. ¿Qué hacemos? Fíjense que cuando uno hace esto como 4 en raíz, claro, efectivamente es 2. Pero ¿y qué pasa si era esto? Yo no puedo sacar el menos 2. Me complica, me complica. Deberíamos ver si es positivo o no. Pero, profe, Dígame. pide las longitudes, así que no importaría. Sí, importa. Porque quiero que sea positivo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si lo de adentro no era positivo y me da la respuesta negativa? Entonces uno dice, bueno, tenía que arreglarla, tiene que ser positiva porque efectivamente es longitud, como me dices tú. Pero eso hay que arreglar. A ver, usamos la identidad y nos queda 3a medios seno de 2t de t. Uf. Ya. Acá, esto es de entre 0 y 2pi.
Ya, acá nos va a quedar algo feo porque no sé si se nos va a hacer 0. Revisemos. Esto es un problema usual que nos pasa con las paramétricas y es que hay que fijarse. Sigamos como lo hubiésemos hecho nosotros, porque creo que nos va a dar un problemita acá. Si no, genial. Lo voy a escribir en azul por si acaso. Uno dice, el seno de 2t no es positivo siempre. ¿Sí o no? No sé si lo ven. El seno parte en 0 y es así. Y ese es en 2pi. ¿Ya? Pero yo estoy calculando el valor absoluto. Ah, y este es el de 2t. ¿Qué pasaba cuando el seno de 2t era así? O sea, el seno es así. ¿Qué pasa con seno de 2t? ¿Se agranda o se achica? Se agranda. Se achica, chiquillos. El 2pi llega acá. Cuando x vale entre 0 y pi, es el mismo gráfico que ahora. Entonces se achica. Hace esto. Y como es entre 0 y 2pi, llega a 4pi, que sería como esto. Y como es en valor absoluto, los gráficos es así. Ya, ¿por qué les digo esto? Porque vamos a tener un pequeño problema ahora. Voy a borrar eso y vamos a integrar como si se nos hubiese olvidado todo. Como si hubiésemos dicho, no hay valor absoluto, no hay nada. 3/2. ¿Cuál es la integral de seno de 2t? Chicos, Coseno de 2t partido en 2. seno de 2t partido en 2. Seno menos seno. Debería ser con un menos. Si es que se nos hubiese olvidado el valor absoluto y todo. ¿Ya? Entre 0 y 2pi y evalúo. 3/2 por menos coseno de 4pi partido en 2 menos coseno de 0 partido en 2. ¿Cuánto es coseno de 0, chiquillos? 1. Entonces me queda 1/2. ¿Y coseno de 4pi cuánto será? 1. 1 también. No. ¿Cuánto me dio esto? Sí, está bien. ¿Cuánto me dio esto? Menos 1/2 más 1/2. 0. 0. ¿Puede ser que la longitud de esto sea 0? No. No, por ni un lado, ¿cierto? Y eso es porque a mí se me olvidó por acá lo del valor absoluto. Y uno dice, algo malo tengo. ¿Qué es lo que pasa? Y lo vamos a graficar, que es justo lo que les hice recién. Cuando yo tengo mi función seno original, es algo así. ¿Ya? Entre 0 y 2pi. Como está multiplicada por 2, es a la mitad. El periodo original se reduce a la mitad, entonces se grafica esto. A la mitad hago una vuelta completita. Y después, de nuevo, hago una vuelta completita. Como está con valor absoluto, las curvas que están dibujadas abajo no deberían ir abajo, deberían ir arriba. Por el valor absoluto las vuelve positivas. ¿Ya? Entonces este gráfico en realidad se está transformando en este gráfico. Tengo una guatita ahí, la otra que era negativa pasa para arriba, y la otra que era positiva queda ahí mismo, y la otra que era negativa pasa así. El gráfico de esto, por estar en valor absoluto, es así. ¿Se entiende ese cambio? ¿No? Ya. Entonces, como nosotros integramos sin el valor absoluto, no consideramos que esto era positivo. Nos quedó positivo, negativo, y se compensa. Como el área positiva es igual al área negativa y por eso nos da 0. ¿Qué hace uno? Tiene que pensarlo así, en el valor absoluto de esto. Entonces uno dice, ya, necesito graficar esto, o sea, tengo el gráfico de esto, que es entre 0 y 2pi. Necesito solo la parte positiva, que es la primera,
Y como todas las otras son iguales, lo multiplico por 4. Así que ese primero era pi, y acá es pi medio. Entonces, ¿qué hace uno para olvidarse del valor absoluto? Considera solo este pedacito positivo y dice, ese 3a medio es positivo, se me da lo mismo. El seno de 2t, para yo volverlo positivo, lo voy a considerar solamente la primera rama, la que es efectivamente positiva, entre 0 y pi medios. Pero como son 4 vueltecitas iguales, lo multiplico por 4. Y ahí sí integro mi seno de 2t. Ahí yo estoy segura que el seno de 2t es positivo. Y me debería dar, ¿ya? Pero de ahí viene esa idea. El hecho de que se nos compensaba y si olvidábamos el valor absoluto, se nos iba a hacer 0. Entonces tuvimos que hacer la transformación. Y ahora sí, uno dice, veamos ahora si nos da. Nos queda 6, este con 2 se me va 2, me queda 6a por. ¿Y cuál es la integral de seno de 2t? De nuevo, si ya la hicimos. ¿Cuál era? ¿No? Coseno. Menos. Coseno. Menos coseno de 2t Partiendo. Partido en 2. partido en 2. Y esto lo evaluamos entre 0 y pi medios. Evalúo arriba, el 6 haga lo mismo. Sería menos coseno de pi medios con 2, me queda pi, partido en 2, menos coseno de 0 partido en 2. El coseno de 0 yo sé que me lo dijeron. ¿Cuánto valía? 1, 1. ¿Y el coseno de pi cuánto vale? 0. Vale 0. Menos 1. Vale menos 1, ¿cierto? Un poquitito para arriba. Entonces nos quedó 6a por menos menos, me queda un medio. Menos con menos me queda más, y un medio. Más un medio. Así que nos quedó 6a por 1, que es 6a. Y ahí sí. Ahora nos dio positivo. Y ahí está como tener ojo con esos valores absolutos. O si les llega a dar que la longitud de curva es 0, es porque algo raro hay. ¿Sí? A lo mejor se nos olvidó este valor absoluto, a lo mejor se nos fue otro dato. No sé, siempre puede pasar. ¿Dudas, chicos? No, profe. ¿No? Ya, uff, qué largo es. El último lo vamos a partir solo como la idea, porque no creo que lo alcancemos a hacer por la hora, pero aprovechemos. Determinar la longitud de curva entre 0 y 1 de esto. No sé cómo se le seguirá. Lo que sí necesito es x'. ¿Cuánto es x'? X' acá. En X, o sea, 1 ¿Cuánto? partido en. 1 Es partido en esa cosa. exactamente lo que. Y la derivada de la raíz, ¿cuál era la derivada de la raíz? 1 Uno partido. Partiendo raíz de X. En 2 raíz de la misma cosa. Y la regla de la cadena me falta algo. Por 2t. Por 2t. Así que esto en realidad se me va en el 2. Las raíces se multiplican y me queda t sobre t al cuadrado más 1. Ese me quedó x'. Y', ese es inmediato. ¿Cuánto nos da y'? 1 partido por X cuadrado más 1. En este caso con t. 1 más t al cuadrado o t cuadrado más 1. Lo mismo. Los vamos a elevar al cuadrado. Bueno, queda t cuadrado sobre t cuadrado más 1 al cuadrado. Y lo mismo abajo. Nos quedaría 1 sobre t al cuadrado más 1 al cuadrado. Y ahora vamos a la longitud.
entre 0 y 1. ¿Por qué 0 y 1? Porque me dijeron el intervalo de esta cosa. Y en raíz. Simplificamos un poquitito lo que podemos. T cuadrado más 1 sobre T cuadrado más 1 al cuadrado. Acá se me va uno de esos con uno de esos y nos queda 1 sobre T al cuadrado más 1 en raíz. Y listo. Esto, ¿habrá alguna forma fácil de calcularlo? Creo que hay más de una. Dígame. ¿Que hay que hacer una sustitución o no? ¿Ya qué sustitución haría? Trigonométrica. ¿Cuál? ¿Tangente? Tangente, sí, creo que sí. Tangente de X le vamos a poner. Y es simplecita. ¿Cuál es la derivada de la diferencial? La derivada tangente. ¿Secante por tangente? No. Tangente por secante, ¿sí? Ah, no, tangente. No, secante Secante cuadrado. cuadrado. Secante cuadrado. De X. Así que nos quedó. Ahora hay que hacer la transformación entre 0 y 1. Hay que ver los límites acá. De 1 sobre tangente al cuadrado más 1 en raíz por el de t que sería secante al cuadrado. Y le pongo de t siempre. Si t vale 0, hay que hacer los cambios de acá. Hay que acordarse. Si t vale 0, ¿cuánto vale el x? ¿Cuánto la tangente de x nos va a dar 0? ¿No? 0. 0, sí. Y si t vale 1, ¿cuándo la tangente nos va a dar 1? ¿No? ¿Cuándo el seno es igual al coseno? En pi cuartos. Pi cuartos, sí. Así que sería entre 0 y pi cuartos nuestros nuevos límites de integración. Ya. Y ahí ya lo pueden terminar ustedes, chicos, porque estamos en la hora. Tangente cuadrado más 1, secante cuadrado. En raíz se me simplifica una secante por la de arriba. Y ahí ya lo pueden terminar. ¿Ya? Eso, chicos. Dejamos hasta acá por mientras. Si tienen dudas, avísenme. Si no, pueden ir a descansar, chiquillos. Que estén muy bien. Chao, chao. Chau, profe. Profe. Chao.